complejo para el Senado. Aquí lo que ocurrió fue que detuvieron a un funcionario de una UTL, una unidad de trabajo legislativo, de un representante a la Cámara del Guaviare por el partido de la U, que desde el 2011, ese representante se llama Alexander García. Yo como investigadora de Arcoíris desde el 2011 le denuncié al gobierno y a la policía los indicios que nosotros teníamos de que ese señor era un testaferro de alias Cuchillo, un comandante paramilitar del Guaviare. Alexander García fue candidato, a pesar de que le entregamos esta información a los partidos, al ministro del Interior, a la policía corroboró que nuestra información era cierta por información de inteligencia de la policía. A pesar de eso, el partido de la U le dio el aval a Alexander García como candidato a la gobernación del Guaviare en el 2011, pero el señor no ganó. Pero en el 2014 le volvieron a dar el aval para que fuera representante de la Cámara y ahí sí ganó. Entonces mire cómo viene la historia. Este señor viene conectado con Bacrines de Cuchillo y del Loco Barrera desde hace más de 5 años. El partido de la U lo sabe, aún así le dan el aval, lo eligen representante de la Cámara. El tipo aquí, ¿qué hace? Contrata a ese pelado que iba manejando ese carro, que es parte de esa red de testaferrato de las Bacrines. ¿Y qué hace ese pelado? Ese pelado es hijo de la directora financiera del Senado de la República, que es la que tiene que rematar los carros del Senado. Ella lo remata, se autocompra el carro, nunca hace el traspaso para que el carro siga pareciendo oficial y por eso no lo paren en los retenes y tengan menos controles, y usan ese carro para transportarle plata, seguramente de lavado de activos, a una Bacri. La policía, la DEA, el ejército están detrás de ese lavado de activos, le venían haciendo seguimiento a toda esa red de testaferrato y por eso fue que detuvieron ese carro. Entonces aquí tenemos al hijo del director del partido de la U en el Huila, hijo a su vez de la directora financiera del Senado, puesta como cuota de la U por el senador Hechen de la U, cuya fórmula a la Cámara fue el señor Alexander García, representante del Guaviare, que tiene vínculos con una Bacrin desde el 2011, que están usando una UTL, un carro que era del Senado, para transportarlo y lavarle plata a una Bacrin. Es la cosa más grave y más absurda en el corazón del Congreso de la República. De manera que yo sí espero varias medidas que deben tomarse ya. Señor presidente del Congreso, que ha tratado de minimizar este tema y decir que era un carro que ya no era del Senado. No, no, no. El carro sigue apareciendo como del Senado, el representante de la Cámara está vigente de la U, el señor trabajaba en una UTL del Congreso y la señora directora administrativa está hoy. Lo menos que yo espero es que el presidente del Congreso destituya hoy mismo a ese pelado funcionario de la UTL de García y a la directora financiera del Senado. Yo personalmente, que conozco esta historia muy bien desde hace 5 años, ya no, como le entregué la información al gobierno hace 5 años y no hicieron nada, hoy se la voy a poner de presente a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen a García, que es el representante de la Cámara que está vinculado con Bacrines, cosa que yo he denunciado desde hace 5 años. La verdad que es un hecho muy lamentable, estas son las cosas totalmente desafortunadas, vergonzosas, y es que la Bacrin política sigue en el corazón del Congreso, ya no solamente eligiendo a gente, sino usando los carros, la UTL y los funcionarios del Congreso para lavarle plata a una Bacrin.